Desde luego es muy extraño. Por una parte, es casi ciencia ficción. Todos tememos a la muerte y cuestionamos nuestro lugar en el universo. La tarea del artista es no sucumbir al desespero, sino buscar un antídoto para el vacío de la existencia. Y usted tiene una voz clara y potente. No sea tan derrotista. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas medias mañanas. Sean bienvenidos una vez más a Remiendos, este podcast de variedades de humanidades, no sé, sociología, literatura, humanidades, filosofía, historia. No sé absolutamente nada, no, sí sé un par de cosas de estas cosas, pero no soy un especialista en estos campos. Sin embargo, me encanta, no sé, revisar, leer, ver documentales, ver conferencias y charlar con personas que sí saben de estas cosas mucho más que yo. Entonces, nada, el día de hoy, ya con nueva intro, estoy estrenando intro, esperando a que salga un nuevo episodio también de otro podcast en el que participo, Una Sociedad Sin Contexto. Si alguien lo quiere escuchar, si alguien lo quiere difundir, Una Sociedad Sin Contexto podcast. Participamos con otros invitados, otros filósofos, otras personas que se dedican a estas cosas de difusión de las humanidades. Entonces, nada, esperando a que salga ese nuevo capítulo, se me ocurrió que podría grabar este un poco también para seguir dándole vida a este proyecto. Y el día de hoy quiero leerles una frase que tengo por acá que dice: la demostración de riqueza no sirve solo para impresionar a los demás con la propia importancia y mantener vivo y alerta su sentimiento de esa importancia, sino que su utilidad es apenas menor para construir y mantener la complacencia en uno mismo. Thorstein Veblen, La teoría de la clase ociosa, gran libro, difícil de encontrar de editorial Alianza. El libro es de finales del siglo XIX, si no estoy mal. 1899, esto es sociología de 1899. Y bien, en pocas palabras el man está diciendo ahí, sí, o sea, la riqueza no es solo para demostrar, no es para demostrarle a los demás, sino para demostrarse usted mismo y darse golpecitos en la espalda y si puedo y si soy machote y todo lo que sea, ¿sí? Entonces es un poco para cultivar el ego, la demostración de riqueza, no solamente para impresionar a los demás y cultivar el ego a ojos de los demás, sino para cultivar el ego en uno mismo. ¿A qué viene esta frase? Esta frase viene un poco a un tema una rama de la sociología. Puede que haya un sociólogo o socióloga o sociólogue escuchándome y diga: ese man no tiene ni pálida idea, pero pues no importa. Esto viene un poco una rama de la sociología que el otro día yo hablé con alguien de esto, con un economista que pues tiene un poco de experiencia en el tema y me decía que esto es una rama que se llama sociología cualitativa. La idea de esto es rarísima porque en algún otro momento yo hablé con un profesor de filosofía y él me decía es que hay como una sociología rara ahí de principios del siglo XX y llegamos a la conclusión de que sí, era como una sociología no muy estadística, sin datos, sin tablas, que se centraba más como en postulados, casi que prejuicios, basados en la observación. Y esos postulados muchas veces se cumplían, ¿sí? Entonces yo dije, pero eso será sociología porque no tiene estadística ni soporte matemático. Y sí lo es. Este economista que les comento me confirmó que sí lo es. Se llama sociología cualitativa. Es una sociología que floreció pues en la primera mitad del siglo XX y terminó consolidándose tiempo después ya a través de la estadística, ¿no? Entonces finaliza un poco con gente como Pierre Bourdieu, por ejemplo, gran sociólogo también, que más adelante estaremos pues tocando un poco por el lado lo que él menciona. Entonces, esta sociología cualitativa, y en especial este libro de La teoría de la clase ociosa de Thorstein Veblen, son maravillosas. O sea, este episodio es para lamber un poco acerca de este tema porque es increíble el hecho de que uno pensaría, muchas veces son opiniones funables y uno pensaría esta gente está argumentando sus prejuicios y ya. Por ejemplo, él realiza la observación de que existe una clase ociosa, ¿sí? Una clase que deja de ser burguesa a finales del siglo XIX, que es un poco los hijos del siglo XIX, por así decirlo, los nietos. Él comprende que hay una serie de personas que hacen parte de la descendencia de la burguesía, pues, y estas personas no tienen por qué preocuparse absolutamente de nada, ¿sí? Son estos jóvenes herederos de los grandes imperios industriales, de ferroviarios, de
carbón, de exportaciones, estos bancos, sí, son los nietos de los primeros banqueros del siglo XIX, así fuertes a nivel internacional, que más tarde serán, por ejemplo, también las personas que funden aerolíneas, que funden muchas cosas, sí. Entonces, es como esta herencia de la burguesía que también se puede ver un poco como los últimos nobles, no sé, como la gente que sale en Downton Abbey, ¿no? Como estos últimos nobles que ya no tienen cargo político ni peso político, por ejemplo, en Inglaterra. Son gente que se dedica simple y llanamente a cazar, sí, a, no sé, jugar golf, un poco al dandismo, a la vida social, es en esta época también donde está como el auge así súper guau de las socialites, ¿no? Que es como esta figura muy europea y norteamericana de la mujer que, o sea, sigue en términos machistas y no hace nada. Prácticamente vive un poco de la fama que genera la filantropía. Ella pues se dedica a esto, a la filantropía, más o menos ir a subastas por causas benéficas, a todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces como que nace un poco la figura de la socialité y en ese momento con fines filantrópicos, que más tarde va a haber una persona muy famosa que se dedique como a eso, que va a ser Audrey Hepburn. Es como yo creo que es de las últimas grandes personas Ella es muy decimonónica, sí, yo creo que eso se ve con un poco su noción de clase, ¿sí? Que todo el mundo dice que ella tiene mucha clase y como elegancia intrínseca. Yo creo que es eso, ella es muy decimonónica. No sé si sabían, pero ella es de ascendencia noble, ella era una familia noble de la realeza belga, ella era belga. Entonces de ahí un poco el hecho de que bailara ballet y que cantara y que fuera así súper delicada y hegemónica y tal, es un poco debido a eso también. Entonces lo que dice Thorstein Veblen en este libro y un poco en los primeros capítulos, es que esa clase ociosa se centra en eso, en demostrar para un poco recrear su vanidad y un poco también como que mantener la cabeza en alto y no dejarse tumbar por los cambios tan acelerados de la condición proletaria, por ejemplo, de los primeros 20 años del siglo XX, con la Revolución Rusa, con todo este tema. Esta gente lo que hace es como a través de la demostración de riqueza, demostrar que ellos tienen valía como ser humano también, ¿sí? Entonces que ellos no le estorban a la sociedad en tanto que son ricos que no hacen nada. Prácticamente lo que él señala es que ellos defienden una serie de ideas en las que ellos son los que tienen la batuta de la cultura, que ellos han llegado tan alto, que es o sea, súper europeo hegemónico. Ellos son los que han llegado tan alto en nivel de cultivar, no sé, las artes clásicas, liberales, en nivel de conocer y entender el mundo, de viajar. Ellos han llegado tan alto en estas disciplinas, han cultivado tanto su educación en todo lo relacionado a la educación clásica, pues burguesa, que se sienten con la autoridad suficiente para guiar a la sociedad. Que eso se va a ver también mucho en Gatsby, ¿no? En El Gran Gatsby, que estas personas creen que ellos tienen que comandar la sociedad. E incluso el novio de Daisy, el tipo este malote, le comentan un punto al primo de Gatsby, no, al primo de Daisy, a Parker, que él leyó un libro de un médico alemán o algo así que dice que las razas pues tienen que un poco que empezar a moverse y que la raza superior es la raza blanca y aria. Entonces ahí como que introducen un poco de lado estas ideas peligrosas. Entonces como que es un poco esto, esta gente es de la clase ociosa. Lo que vemos en las películas muchas veces de los años 20 y en las series de los años 20 van a ser personas de la clase ociosa, ¿sí? Por ejemplo, la gente de Downton Abbey, la gente ya de clase alta y dominante que sale por ejemplo en Peaky Blinders, los personajes de muchas de las novelas de Scott Fitzgerald también, todas estas musas de los grandes pintores de los años 20 también, por ejemplo Casati, Luisa Casati creo que se llama, si no la conocen los invito a que investiguen sobre ella, perdón. Estaba loca esa señora, a ella la pintaron, o sea, si tú eres un pintor grande de la historia tuviste que pintar a la señora Casati. Ella es increíble. Hay una novela gráfica sobre ella. En este momento la tengo por acá a la mano. Se llama Casati, la musa egoísta, de Vanna Vinci. Gran novela gráfica. Se encuentra en francés por el momento a nivel digital. No sé si esté traducida al español, pero es una gran novela para conocer a esta señora. Va a haber una serie también de personajes que pues terminan como negando esa aristocracia y esa ociosidad de su clase, que eventualmente van a llegar a ser reconocidos por, no sé, ser artistas, ser cantantes, ser pintores, que se van a integrar un poco a la vida bohemia, que eso lo toca un poco Pierre Bourdieu en Las reglas del arte. Pierre Bourdieu
que también es un poco, tiene algunos principios de esta sociología cualitativa. Sin embargo, él sí es súper estadístico en libros como La Distinción, por ejemplo. Pero en el libro Las reglas del arte, él establece un poco el hecho de que la bohemia, la vida bohemia, los pintores, los artistas no tienen del todo un fin económico y por lo tanto establecen una nueva clase que se sale de todo parámetro de riqueza y de fuerza de trabajo, porque ellos se centran en, pues, más o menos disponer sus fondos para arte, ¿sí? Un pintor de estos, ¿para qué busca fondos? No busca fondos para comprarse, no sé, un deportivo y una casa en París. Estas personas buscaban fondos para vivir de fiesta, prácticamente. Hemingway, Fitzgerald, la generación perdida, Dalí, todos los que salen en Medianoche en París de Woody Allen, toda esta gente se centraba en eso. Entonces ellos van a ser como una contraparte de la clase ociosa y rara. Muchos de los hijos de estos burgueses que no están felices con la condición ociosa de su clase, pues van a terminar en esta clase bohemia rara y como de fiesta con ellos. Sin embargo, la pasaban muy bien. Un punto muy importante es que él no lo formula, pero yo quiero postularlo aquí y pues no sé, tal vez eventualmente esta idea se plagie y llegue algún teórico y el teórico diga severa idea, o tal vez sea una estupidez, no importa, pero yo quiero proponer que así como surgió una clase ociosa, surgió también en paralelo una clase deseosa. ¿Cuál es la clase deseosa? Esa clase que es hija del proletariado que nació más o menos en esta época, sí, el proletariado que tuvo acceso, por ejemplo, no sé, no a bienes de gran perfil, de alto consumo así, sino ese proletariado que pudo hacer muchas cosas por primera vez que no había hecho la clase obrera nunca, por ejemplo, irse de vacaciones. Si un minero en algún punto de su vida surgió, algún comerciante empezó a surgir y pudo pagar unas vacaciones para irnos a la playa, para ir a la playa, por ejemplo, esto ya hace que él sea la primera persona de muchas generaciones que va a la playa, ¿sí? Entonces, los hijos de estas personas crecen con la noción, si esta clase deseosa, crece con la noción de desear hacer muchas cosas por primera vez que sus ancestros nunca han podido hacer. O sea, ya no viven del ocio, sino del deseo de poder hacer cosas que nadie ha podido hacer nunca. Por ejemplo, no sé, nadie en su familia antes tuvo una propiedad privada de tantos metros cuadrados, o sea, grande, o con jardín, o con un porche, o nadie tuvo caballos. Entonces la clase deseosa empieza a constituirse a partir de los deseos de hacer muchas cosas por primera vez y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y lo que hace es que evoluciona eventualmente la clase proletaria de mano de obra en una clase burocrática que también es de mano de obra, ¿sí? Que a su vez hace que se constituya una clase de burócratas, de personas de oficina, de funcionarios, que son los que retrata Kafka muchas veces, que simplemente viven del deseo, ¿sí? No quieren vivir del ocio como tal, porque pues no pueden darse un ocio, sino que viven del deseo, han heredado deseos y heredan deseos, ¿sí? O sea, los reciben y después cuando crecen, tienen hijos y se mueren, pues sus hijos también toman estos deseos que no llegaron a cumplirse y los plasman en su vida y hacen de esos deseos el norte de su vida. Un gran ejemplo puede ser lo que también sale en Peaky Blinders, importante. Hay una escena donde un capataz le pregunta al protagonista Thomas Shelby si él no se considera un traidor de clase y Thomas le dice como tenga cuidado con cómo me habla, no porque yo lo pueda matar, sino porque yo sencillamente soy el ejemplo radical de lo que puede lograr un hombre trabajador. Entonces ese es el punto y ahí nace un poco la figura. Yo creo que hay una disrupción en la historia en los años 20 con este tipo de figuras de los gángsters, por ejemplo. Gente que vive el crimen organizado como Al Capone, como la mafia siciliana, la mafia rusa, todas estas mafias que empiezan a gestionarse en Estados Unidos alrededor de los años 20 y de la prohibición. Y en Inglaterra con señores como este, por ejemplo, con corredores de apuestas. Son personas que nacieron en la inopia, ¿sí? Eran gente muy pobre en Sicilia, en Inglaterra, como pues el caso de Thomas Shelby, que no es un caso histórico, yo sé, pero sirve como tenerlo como referente de lo que son los mafiosos del siglo XX. Son personas que nacen en la inopia, son gente de la clase trabajadora muchas veces, que se valen de ciertas mañas, ciertas argucias para llegar lejos y decir si se puede,
que más tarde es lo que era la cultura traqueta, por así decirlo, con Pablo Escobar, ¿no? Y con los narcos mexicanos. Son personas muy pobres que a través de una noción maquiavélica de los negocios y la economía y sus actos, llegan a establecer el paradigma de yo pude, por lo tanto cualquiera puede. No importan las reglas pues muy poco importan en el momento en que uno quiere hacerse rico. ¿Qué sucede con esto? Que el hecho de que la clase ociosa se mantenga a lo largo del tiempo, lo que hace es que pues decaiga, sino ellos ya no tienen hacia dónde más evolucionar. No tienen o sea, ya alcanzaron el techo de la riqueza, ya tienen riqueza y un estatus de vida altísimo, sí, un estado de bienestar absoluto, y eso hace que la clase deseosa, o sea, el reflejo, no el reflejo, sino como el lado B de ese disco, que es la clase deseosa, pues diga, yo quiero llegar a tener ese estatus también, por lo tanto acometo contra una sociedad desigual, una sociedad injusta, una sociedad que no tiene respeto ni dignidad para gente como yo, y eventualmente terminen vinculando como un norte de esos deseos el romper ciertas reglas para alcanzar sus objetivos. Entonces el hijo del minero ya no aspira a trabajar eternamente en la mina para comprar una cabaña, sino el hijo del minero se vuelve corredor de apuestas, como en Peaky Blinders, por ejemplo, ¿sí? O el hijo del trabajador de campo ya no hereda el asadón, pues, sino que se vuelve narco, como en el caso de los mexicanos o como el caso de Escobar. Entonces todas estas personas empiezan a treparse al tren de la clase deseosa y de una clase que quiere llegar lejos y hacerle frente a la clase ociosa, y lo logran. Pues en Peaky Blinders el tipo lo logra. Para Veblen, pues lo escribió en 1899, no hay una confrontación directa porque todavía no se ha dado por ejemplo, la revolución proletaria en Rusia y no se expandió el socialismo, ni se ha dado la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda, ni todo lo que vendría después. Sin embargo, yo creo que puede establecerse un paralelo fuerte ahí y seguirlo revisando. Hay una idea también, por ejemplo, y es que esta clase ociosa, no sé si desaparece, pero yo creo que se oculta. Hay un documental de la Deutsche Welle, de este canal de periodismo alemán, que habla de los super ricos. Ellos tienen varios videos sobre los super ricos. Sin embargo, hay un dato que botan que me parece fabuloso. Y es que hay una revista en Alemania, o no sé si es la revista Forbes o es otra alemana, no sé, no tengo ni idea. Hay una revista muy importante de este mundo como de la economía que estratifica o como que hace un ranking de las personas más ricas. Muchos de los personajes más ricos de la cultura europea son alemanes. Son banqueros, son dueños de muchas cosas que uno no pensaría que generen tanto dinero, de la industria de la tecnología y demás, de automóviles, de lujo, de relojes, por ejemplo. Hay muchas de estas personas que tienen mucho dinero, sin embargo, estas personas no aparecen en eso rankings. Tienen tanto dinero que no aparecen. Es más, tienen tanto dinero que no se les puede contactar. Estas personas no existen al ojo público. Son personas, y decían ahí que son personas que fácilmente tienen una fortuna más grande que la de Jeff Bezos. Sí, o sea, el hecho de que alguien muestre la riqueza, que es un poco lo que decía Veblen con la cita que les comenté al principio, el hecho de que alguien muestre la riqueza no quiere decir que esa riqueza sea mayor que cualquier otra, ¿sí? Eso lo hacen para ellos sentirse, como darse una palmadita en la espalda y meter miedo a los demás y que los demás digan ese tipo es poderoso, sí, pero hay gente que tiene mucho más dinero, mucho más poder y no existe al ojo público, sí, son personas invisibles pero muy poderosas, que en el primer capítulo de Mr. Robot, gran serie, si no la han visto la recomiendo. En Mr. Robot empieza con hay un apartado que no tiene nada que ver con la serie, sino que es como contextual, y dice como a mí me contactaron las personas más poderosas del mundo, el 1% del 1%, o sea, si el 1% del mundo es mega millonario, el 1% de ese 1% es que yo creo que trillonario o cosas así, o algo más grande. Entonces va un poco por ahí de que esa clase ociosa, pues uno pensaría decayó, como dije ahorita. Sin embargo, uno mira, por ejemplo, no sé, grandes familias venidas a menos, los Rothschild o todos estos banqueros, los Buffett, sí, toda esta gente importante pues del mundo del siglo XIX norteamericano. Y uno dice, no, pues esa gente eventualmente desapareció del ojo público. Los nietos de estas personas se casaron con, no sé, monarcas europeos, gente muy poderosa, y todavía existen. Estas personas llegaron a un estrato nuevo de poder. Sí, no es que hayan desaparecido ya porque el hijo mayor de Rothschild, no sé, murió y sin descendencia. Rothschild tenía muchas familias, o sea, mucha familia. Eventualmente estas personas se ligan a otras familias poderosas y el círculo de poder y de autoridad crece un montón. Entonces, eso es algo que un
poco también aspira transversalmente la clase deseosa, ¿no? Eso me lo comentaba el amigo economista que les decía al principio, y él habla de un concepto que es movilidad social. Movilidad social sería un poco lo que algunos radicales de izquierda llaman traidor de clase o esquirol, que es un poco esta idea del el que lo logró a través de otros recursos, y la movilidad social es subir de estrato, por así decirlo. Este señor economista me comentaba que en Colombia por lo menos son 11 generaciones antes de que uno logre subir de estrato. Es más fácil morirse en un estrato más bajo que morir en un estrato más alto. O sea, es casi seguro que uno muere más pobre de lo que nació, muchas veces, y que uno no va a morir más rico de lo que nació. Tal vez aumente su capital en algo, pero no va a ser drástico. Y es muy posible que si tienes descendencia, esa descendencia pierda lo que tú lograste obtener en términos de propiedades, no sé, carros, casas. Entonces, ahí hay un parámetro interesantísimo, y es que esta clase deseosa trata de ejecutar esta movilidad social de una manera transversal, como siempre esperando que se reconozca su esfuerzo. Sin embargo, es muy complicado. Y ahí viene Bourdieu. Sin embargo, yo creo que de momento pues no vamos a hablar de Bourdieu. Yo creo que sería para un episodio segunda parte de este. Entonces vamos a terminar este tema ya. Bourdieu pues en pocas palabras dice que uno no necesita solo plata para subir de clase, ¿sí? Uno necesita contactos, necesita presencia, necesita objetos, comportamientos, ideas y opiniones. Y eso no se finge ni se compra, si eso se tiene o no se tiene. Y los demás que sí lo tienen, siempre lo han tenido, lo detectan cuando tú lo finges. Entonces, no sé, que es un poco el tema de los nuevos ricos. Finalmente, esta clase deseosa no ha descubierto que en el mundo, en el piso de arriba pues del edificio, se los odia. E incluso si ellos pueden conseguir la llave para entrar al piso de arriba, los van a odiar. Porque la clase ociosa es una clase antigua, es una clase social de más de 4 generaciones. Es una clase social que no es local. Por ejemplo, acá en Colombia, esas personas se van de aquí. Sí, esas personas no generan país, no generan empresa. Esas personas se van a vivir a otras partes. De pronto tienen un primo, un sobrino que se dedica a la política aquí y hegemoniza el apellido, nada más. Esa es la clase ociosa en este país, por ejemplo. Y pues la clase ociosa de Europa, de los europeos, de los norteamericanos, de los asiáticos, son las personas que controlan el mundo a la larga, ¿sí? Son grandes dueños de empresas, grandes herederos de tierras, de títulos de nobleza. Entonces, ahí está un poco el paralelo, ahí está un poco esta idea de que no siempre el que más demuestra es el que más tiene, y a veces el que demuestra mucho solo lo hace para impresionarse a sí mismo y no dejar que su ego decaiga, porque sabe que no ha hecho nada para obtener esas cosas que tiene, ¿no? Si yo muestro, no sé, algo que me regalaron, pues no tiene tanto mérito como mostrar algo que yo conseguí o elaboré con mis propias manos. Sin embargo, estas personas se dicen a sí mismos, tú lo hiciste. Sin embargo, no han hecho nada, heredaron todo esto. Eso sería todo por el capítulo de hoy. Thorstein Veblen, toda la información va a estar abajo, como es costumbre. Thorstein Veblen, la teoría de la clase ociosa. Pierre Bourdieu, la distinción. Deutsche-Welle, el mundo de los super ricos. Todo va a estar abajo. Sin embargo, hacemos un recuento de esto. Aún no sé muy bien cómo poner la música de fondo. No sé qué clase de música se ponen estas cosas. Pongo como lofi o música clásica, no sé. Sin embargo, eso, si han escuchado estos episodios, si les parecen geniales o aburridísimos o algo, pues compártanlos en todo caso. Si les parecen aburridos, compártanlos a alguien que les caigan mal para que esa persona se aburra también y pierda su tiempo. Si les parecen buenos, compártalos con alguien que le caiga bien para que disfrute un poco de esta conversación. Recuerden que no soy sociólogo, solo he leído a estas personas y he hablado con personas que saben del tema. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que tengan un excelente día y recuerden siempre que las cosas no hay que demostrarlas solamente a través de la exhibición burda y vulgar, sino muchas veces hay que no demostrar nada y que los resultados del trabajo hablen por sí solos. Eso diría Thorstein Veblen. Muchas gracias y tengan un excelente día, tarde, noche, media mañana o lo que sea. Que estén muy bien. Adiós.